Y también eso quería recordarles de que si pueden ayudarme en recordarme que inicie la grabación cada clase, porque es necesario. A ver, otra indicación que quisiera darles es de que, bueno, esta clase va a estar siendo grabada, así que no se preocupen si es que en algún momento no pueden entrar, ¿no? Ya. ¿Alguien más quisiera presentarse o solo con las 2 presentaciones de Gabriel y José Miguel vamos a iniciar? Bueno, acabo de ver el mensaje de que querían que abra el pretexto un ratito. Voy a abrirlo. Ya bueno. Ya que nadie más quiere presentarse, voy a dar las indicaciones. Bueno, en este momento, bueno, en esta oportunidad dimos 10 minutos de tolerancia, pero en las siguientes clases van a ser solo 5. Voy a estar pasando el pretest, luego voy a pasar el link del Teams, pero como esto es un equipo, igual pueden estar entrando minutos antes como gusten, si es que no paso el link, ¿no? No es necesario que esperen que yo les mande. Y bueno, bueno, aquí puse que se tomaría la lista de inicio de clase, pero para no perder tanto tiempo, me voy a guiar de quienes llenen el pretest y ahí voy a estar sacando la asistencia. Durante la explicación que vaya a dar en las asesorías, si tuvieran alguna duda, pueden levantar la mano y también al finalizar la asesoría, si tienen alguna pregunta, normal pueden hacerla. Yo en un momento voy a estar mandándoles un formulario donde van a poder escribir las preguntas que tengan, es anónimo. Y también en la parte final va a estar lo que es una retroalimentación, una pregunta de qué tal les pareció la asesoría, ¿no? Esto es más para mí, para, como les dije, para ir mejorando cada vez y darles lo mejor que pueda. Y ya al finalizar la asesoría, se va a estar realizando un pasito de, bueno, igual que las mismas preguntas del pretest. Y bueno, van a tener 10 minutos para realizarlo y luego vamos a estar respondiendo las preguntas del pasito. Ahorita les voy a mandar por el chat de WhatsApp y de Teams lo que es el formulario para las preguntas que tengan durante y, y la retroalimentación, eso al fin, si quieren. No es obligatorio, está en todo en anónimo, así que no se preocupen. Ya, ¿alguien tiene alguna duda o ya podemos iniciar? Si no tienen ninguna duda, dígame todo claro, por favor. Todo claro, todo claro. Ya, gracias, chicos. Vamos a iniciar con lo que es el primer tema que está en su sílabo, que es psiquiatría para médicos generales, que es, bueno, y bueno, aquí vamos a tocar primero el índice, vamos a ver los conceptos de salud mental y psiquiatría. También vamos a tocar el tema de exploración y diagnóstico del paciente psiquiátrico y por último el examen mental. Para hablar acerca de salud mental y psiquiatría, primero hay que saber que estos dos no van a ser iguales, no son equivalentes, no son iguales. Hay que tenerlo en cuenta porque algunas personas suelen confundirlo. Se relacionan sí, pero no van a ser iguales. Salud mental hay que entender que no es solo la ausencia de una enfermedad mental, sino que esto engloba más. Es como el día a día de cada persona. El día a día de la persona con problemas, con estímulos, cómo se interacciona con los demás. Es por esto que se, se define salud mental como un estado de bienestar. No voy a apuntar. Ahorita. Estado de bienestar en donde la persona va a aprender a afrontar las dificultades normales de su vida. También la persona va a ser consciente de las capacidades que tiene y va a poder trabajar de una manera fructífera y productiva ante la sociedad y también va a ser capaz de poder hacer una contribución a la comunidad. Mientras que psiquiatría viene a ser una especialidad de medicina que va a ver los problemas de salud mental. Y bueno, la psiquiatría se va a preocupar tanto en el diagnóstico, tratamiento y bueno, la prevención de enfermedades mentales. Para hablar un poco más de psiquiatría y ver lo que estudia,
hay que ver que esta va a estudiar lo que es el comportamiento y la conducta de la persona. Por ejemplo, bueno, esta persona, ¿no? Esta chica tiene un entorno, que serían sus amigas. Y todo esto, ellas van a estar presentes ante estímulos, ¿no? Entonces, el comportamiento y conducta lo vamos a evaluar la persona ante diversos estímulos que puede recibir en el día a día. También psiquiatría va a estudiar lo que son los síntomas fisiológicos o los psicológicos. No, bueno, y los psicológicos. Y esto lo vamos a ver con un ejemplo. En los síntomas psicológicos es lo que la persona va a sentir, ¿no? En este caso tomé el ejemplo de una persona con ansiedad. ¿Cómo es que se siente esta persona con ansiedad? Va a sentir que está estresado, que tiene una preocupación excesiva, tiene miedo y que tiene pánico, ¿no? Entonces, lo psicológico, ¿cómo es que se siente la persona? Mientras que los fisiológicos es el cómo la persona va a expresar estos síntomas, ¿no? Por ejemplo, puede empezar a tener taquicardia, palpitaciones, le va a ser difícil conciliar el sueño, es decir, va a tener insomnio, también puede tener dolor en el pecho o dolor de cabeza. Disculpen. Ya. Para evaluar y estudiar el comportamiento y la conducta y los síntomas fisiológicos y los psicológicos, vamos a verlo gracias a la psicopatología, que bueno, como dice, va a estudiar las patologías de la salud mental y esto nos va a ayudar a poder llegar a un diagnóstico y al tratamiento adecuado, ya que como ya sabemos, un diagnóstico adecuado va a ser muy beneficioso para el paciente, ya que el tratamiento va a ser el preciso para esto, ¿no? El diagnóstico puede ser tanto por la guía el manual del DSM-5 o el CIE-10. Ya. ¿Y cómo es que vamos a estudiar la psicopatología? Esta se va a basar tanto en el pensamiento, percepción y orientación de la persona, del paciente, mientras está en un entorno apto para él, ¿no? Ahora para hablar, bueno, ¿hasta ahora alguna duda o todo claro? Me dice, por favor. Todo claro. Todo Todo claro. claro. Ya. Ahora para hablar acerca de la exploración y el diagnóstico del paciente psiquiátrico, vamos a tocar lo que es la historia clínica, la entrevista psiquiátrica y la exploración del estado mental. Es bueno que recuerden que si está en un consultorio o si viene un paciente con alguna crisis, lo principal que tiene que haber aquí va a ser la empatía. ¿Por qué la empatía? Porque esto va a ayudar a que haya una buena relación entre el médico-paciente y este es uno de los objetivos de la exploración que se buscan, ¿no? Buscamos que haya una buena relación médico-paciente para que de esta forma la persona, bueno, nuestro paciente en este caso, nos pueda contar todas sus molestias, nos diga cómo se siente, que sea como mucho más explícito en cómo está, ¿no? Y bueno, todo esto lo va a hacer si es que siente que no lo estamos juzgando. Así que este es otro punto muy importante, que en toda la exploración, en toda la entrevista, no debemos juzgar a nuestro paciente. Así que también otros puntos que debemos considerar es de que el respeto y la consideración es lo primordial y que esta exploración debe estar centrada tanto en el paciente como en el trastorno que está viniendo, ¿no? Con el que está presentando. Así que nuestro paciente debe sentir que está en un lugar seguro para que de esta forma pueda explayarse en todo lo que está sintiendo. Y llegar nosotros, esto nos va a ayudar a llegar a un diagnóstico correcto. Por lo que en la entrevista psiquiátrica es la parte más importante de la evaluación. De la evaluación. Porque el objetivo aquí va a poder es establecer el diagnóstico, ya dije, ya sea con el DSM-5 o el CIE-10. Y esto nos va a ayudar a poder tener un tratamiento personalizado, ya que como sabemos, cada persona va a reaccionar muy diferente a cada tratamiento. Tenemos que ver cuál es el tratamiento adecuado que va a ayudar a nuestro paciente. Puede ser simplemente con una psicoterapia o puede ser psicoterapia más fármacos, ¿no? Eso hay que evaluarlo con
por ver cómo es que se está desarrollando nuestro paciente. Ya. La entrevista puede ser dirigida y abierta. En la dirigida va a ser más en pacientes que están en urgencias o ingresados. Aquí las preguntas van a ser cerradas. Es como le preguntamos a nuestro paciente, ¿estás triste? Y bueno, lo único que el paciente nos puede responder es que si está triste o si no lo está. Es como las preguntas las vamos a enfocar más en una posible respuesta. No vamos a dejar que nuestro paciente se explaye tanto, ¿no? Y esto también se suele, estas preguntas y este tipo de entrevista se suele dar en pacientes psicóticos o pacientes que vemos que son poco colaboradores. Luego tenemos la entrevista que es abierta. Esta va a ser en pacientes ambulatorios y colaboradores. Aquí las preguntas son abiertas. Dejamos que nuestro paciente ya se explaye más, nos cuente el por qué. Y un ejemplo puede ser, ¿cómo es que te has sentido últimamente? Es como, no lo enfocamos en solo un sentimiento. Aquí el paciente nos puede decir si es que se ha sentido triste, si se ha sentido feliz, si está molesto o si está nervioso, ¿no? O si en todo este tiempo ha cambiado sus emociones. No es como lo vamos a enfocar en algo. Ya. Para hablar más acerca de la entrevista, hay dos partes que son sumamente importantes y son como las partes, se consideran como las partes globales, que bueno, de la entrevista que va a ser la anamnesis y la exploración psiquiátrica. La anamnesis es la parte subjetiva, es lo que el paciente nos va a contar. Nosotros no lo vemos, el paciente nos cuenta. Mientras que la exploración psiquiátrica va a ser la herramienta objetiva del entrevistador. Vamos a ir guiando por donde nosotros creamos nuestro diagnóstico presuntivo. Por ahí vamos guiando nuestras cosas para poder concluir qué es lo que tiene el paciente. En las partes de la entrevista hay que saber que son 15 partes que ahorita vamos a estar tocando. Aquí tenemos los datos de identificación, la fuente y fiabilidad, los síntomas y las enfermedades. Aquí lo podemos ver más grande. A ver, ¿ya cargó? Esta es la siguiente, está en la parte de las entrevistas. ¿Me confirman, por favor? Sí, ya cambió. ¿Ya cambió? Sí. Ya, gracias. Vamos a iniciar con lo que es los datos de identificación. Esto va a referir a lo que es la filiación, ¿no? Y aquí vamos a preguntar lo que hemos visto en las historias clínicas que vemos en medicina: nombre, edad, sexo, lugar de nacimiento y todo eso. Luego vemos la fuente y fiabilidad. Es de los datos y la información que estamos consiguiendo, ¿qué tan fiable es? ¿Estamos haciendo una entrevista directa, o sea, al paciente mismo, o es indirecta a terceros, ¿no? Ya sea familiares, de otra historia clínica, del personal de salud? En el síntoma principal hay que ver la razón principal por el que el paciente está en la consulta. ¿Por qué vino? ¿Qué es lo que está afectando? ¿Cómo se siente? Si el paciente viene a mí y me dice, me he sentido triste, me he estado sintiendo triste mucho tiempo, estoy muy ansioso, es como ese síntoma es en el que debemos enfocarnos y guiar toda nuestra entrevista y nuestra exploración. Luego tenemos la enfermedad actual, que bueno, nos va a guiar al diagnóstico. También tenemos los antecedentes psiquiátricos previos, el consumo o uso de las sustancias, los antecedentes médicos, los familiares, una historia social y evolutiva. También se va a dar la revisión por sistemas, una exploración del estado mental, que esta suele ser equivalente a la exploración física. Sin embargo, hay que saber que la exploración física, no hay que olvidarnos de esta parte, también es muy importante. Luego tenemos el planteamiento, el diagnóstico según la DSM-5, o también como el otro manual que les dije, que sería el CIE-10. Y por último, ya nuestro plan de tratamiento. Para iniciar con la primera parte de obtención de datos, vemos la anamnesis y aquí está la parte de filiación. Como mencioné, vamos a preguntar lo que es nombre, edad, sexo, estado civil
Y bueno, entre otros, ¿no? Todo esto. También vamos a preguntar el episodio actual, el tiempo de la enfermedad, el curso, la sintomatología, la forma de inicio. Es muy importante que en esta parte veamos el orden cronológico de los síntomas. ¿Cómo es que inició? ¿Cuál fue el primer síntoma, el desencadenante? ¿Cómo es que este se ha venido desarrollando? ¿Ha sido progresivo? ¿Ha sido fluctuante? ¿Viene de manera brusca? ¿Y cuál es el último síntoma principal que el paciente considera por el que está ahora con nosotros? Hay que ver todo el orden. Y aquí las preguntas que vamos a hacer para identificar y saber las características del episodio actual van a ser con preguntas abiertas. Le podemos preguntar al paciente, ¿qué es lo que te trae por aquí? ¿Cómo es que han iniciado tus síntomas? ¿Desde cuándo iniciaron tus síntomas? ¿Y consideras que hay algún factor desencadenante? ¿Consideras que hay algo que tú crees que estos síntomas se dan? ¿A qué crees que se relacionan, no? Hay que hacer todas esas preguntas. Luego vemos lo que son las funciones biológicas. Aquí tenemos el apetito, sueño, sed, orina, las deposiciones y el peso. Les voy a dar un ejemplo. Si es que viene un paciente y nos dice que su apetito está disminuido y su sueño también está disminuido, podemos estar ante un paciente con depresión, ¿no? En la parte de sueño es muy importante preguntarle si es que las horas de sueño son, o sea, compensan su gasto, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un paciente que dice que solo duerme 2 horas, pero que esas 2 horas son suficientes para él, 2 horas, pero el paciente está bien, podemos estar ante un paciente con un trastorno bipolar, ¿no? También hay que evaluar los antecedentes fisiológicos y los de desarrollo, los ginecobstétricos también. Y aquí, importante, los antecedentes patológicos. Vamos a ver acerca de las enfermedades personales previas y los hábitos nocivos. En la parte de hábitos nocivos hay que hacer las preguntas con suma cautela, tranquilos, sin un como sentimiento de juzgar ni nada, porque cada respuesta que nos dé el paciente no debemos juzgarla. Eso hay que recordarlo y lo voy a recalcar. Digo que a las preguntas tienen que ser con suma cautela, porque hay algunos pacientes que suelen molestarse por esta parte porque sienten que no es necesaria, pero sí es necesaria porque vamos a ver si es que hay algún abuso de esto, ¿no? Y si es que vamos a relacionar estos hábitos nocivos con alguna sintomatología que tiene, cosa para ir descartando o ir apoyando nuestro diagnóstico. También tenemos los antecedentes familiares, que esto nos va a ayudar ya que sabemos que algunas enfermedades psiquiátricas tienen una predisposición genética y también para evaluar los factores de riesgo del paciente. Es muy importante esta parte y también preguntar, por ejemplo, si es que nuestro paciente ha tenido un familiar con depresión, preguntarle en esta parte cuál ha sido el tratamiento del familiar, ¿no? Por ejemplo, si la mamá tuvo depresión, preguntarle con qué tratamiento siguió. Si es que es muy probable que este tratamiento, si funcionó con la mamá, puede funcionar con el hijo, ¿no? En este ejemplo. También hay que ver los antecedentes generales como vivienda, agua, saneamiento, sustento económico y los viajes, ya que nos va a ayudar a saber el contexto psicosocial en el que se está desenvolviendo el paciente. También vamos a ver nuestras esferas, que son 7. Las voy a estar tocando más adelante, pero quiero que tengan una vista general, que bueno, sería personalidad previa, infancia, adolescencia, juventud, adultez, escolaridad, sexualidad, familiares, su religión también, los problemas legales y una dinámica familiar. Como mencioné, también se hace el examen físico y no hay que olvidarnos de esta parte, ya que aquí, disculpe, vamos a ver el examen general, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, peso y el IMC. Lo que es el peso y el IMC va a ser muy importante, por ejemplo, en los trastornos alimentarios, para ver si es que nuestro paciente de alguna forma está muy preocupado en esta parte, si es que el tratamiento, si ya está diagnosticado, está funcionando o no, y si es que necesita ser internado o no.
Estos van a ser temas que vamos a tocar más adelante porque sí se ven en el sílabo de psiquiatría, ¿no? Luego vamos a ver el examen mental. Aquí tocamos tanto el aspecto general, conducta y la actitud que tiene nuestro paciente ante la entrevista, el ánimo y afecto, la percepción, lenguaje, atención, memoria y la conciencia de enfermedad que tiene el paciente. Eso también lo voy a detallar en, en siguientes diapositivas. Luego tenemos los exámenes auxiliares, que tenemos que verlas si es que creemos que nuestro paciente tiene alguna comorbilidad. Y también si es que creemos que nuestro paciente, por ejemplo, viene un paciente y está todo pálido, ¿no? Lo podemos referir de que el insomnio o el cansancio o la fatiga es porque capaz tiene anemia y que no es necesario que estemos ante un paciente con depresión. Así que hay que ir descartando cositas así porque no vamos a estar dando un tratamiento innecesario. Luego vamos a seguir con lo que es la impresión diagnóstica, con el DSM-5 y por último el plan de tratamiento. Ya. Aquí ya vamos a iniciar con lo que son las esferas, que son 7 esferas. Vamos a iniciar con la que es personalidad previa. Esto es, por ejemplo, el paciente aquí en el colegio empezó con el trastorno. Hay que ver cómo es que fue antes su relación. Podemos preguntarle cómo es que fue en su infancia. Porque obviamente si estamos ante un paciente que está en adolescencia, le podemos preguntar de la infancia, no le vamos a preguntar de su juventud o adultez, no. Vamos a iniciar desde el rango de edad en el que está el paciente y antes del trastorno. Si vamos a ver la infancia, podemos preguntar cómo es que fue su interacción con otros niños, la adolescencia, cómo es su vida social, sale mucho, se relaciona, es tímido, es extrovertido, y así. La juventud, la relación entre parejas y o amigos, y en la adultez podemos ver tanto el trabajo, su relación en el trabajo o con la familia. Acerca de la escolaridad, vamos a ver las calificaciones que tiene o que tuvo el paciente y también la disciplina. En las calificaciones, si estamos hablando de un paciente que está en época de colegio, hay que ver si sus calificaciones han sido constantes. Y si vemos que baja así de la nada, hay que evaluar su entorno, ya sea en la familia, en el mismo colegio, o si es que tiene actividades extracurriculares, porque si es que ha bajado de una manera tan brusca es porque algo está pasando, ¿no? Luego hay que ver también la disciplina. Se pelea con personas, se está peleando, se empezó a alejar de sus amigos, le hacen bullying a él, se burlan de él, o él es el que está haciendo, o él se está burlando de otras personas, ¿no? También vamos a ver la parte de sexualidad. Aquí vemos la orientación sexual del paciente. Bueno, le podemos preguntar su orientación, a qué se siente atraído, su identidad, cómo es que se identifica nuestro paciente. Hay que preguntarle el número de sus parejas sexuales. Y es muy importante que en esta parte de parejas sexuales preguntarle si es que cuando tiene relaciones sexuales siente placer o no. Si es que no siente, estaríamos con anedonia, que sería la falta de placer. Y eso puede ser un síntoma de depresión también. Luego, en la esfera familiar o la dinámica familiar, lo he juntado, es el cómo, ay, disculpa, cómo es que, digamos que el papá, ¿no? Cómo es que se relaciona con su esposa, cómo se relaciona con sus hijos, cómo es que ahora se va a relacionar con ya sea sus suegros o sus papás. Cómo es nuestro paciente con cada miembro de la familia. Aquí vamos a tener los problemas legales y la religión. Va a ser muy importante que preguntemos esta parte, porque hay algunos pacientes que ante una crisis sienten que la religión va a ser su fuente de fortaleza. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Me la pueden hacer antes de pasar a examen mental. ¿Está todo bien? Sí, normal. Ya, entonces sigo. En examen mental, aquí nos vamos a enfocar mucho más en la habilidad que tiene el examinador. ¿Por qué? Porque
el examinador tiene que ver la forma en la que se va a adaptar al paciente, ya que con toda la sintomatología que tiene, puede que se genere, no sé, que el paciente empiece a llorar, que se ponga violento. Es como, el examinador aquí va a saber cómo va a actuar y también cuáles van a ser las preguntas para dirigir al diagnóstico presuntivo que creemos. Entonces, en el examen mental vamos a evaluar lo que son las funciones mentales superiores. Y esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Con una observación general, una entrevista, ya sea directamente al paciente o también podemos completar esta información entrevistando al personal de salud o a los familiares, ¿no? Y bueno, con los exámenes complementarios también que mencioné que se pueden realizar. Y hay que recordar que todo este examen mental lo debemos hacer con amabilidad ante el paciente. ¿Cómo es que tiene que ser este examen mental? Este examen mental tiene que ser privado, tiene que ser hacer las preguntas con cautela y con un lenguaje que nuestro paciente pueda entender, ¿no? Vamos a evaluar aquí el aspecto general, que como dije, va a ser nuestra primera observación que tenemos del paciente. Por ejemplo, podemos ver si es que la vestimenta va a estar acorde de la estación. En comportamiento general, vamos a ver que el comportamiento que tiene nuestro paciente esté acorde con la edad que nos mencionó que tiene y que vamos a comprobar. También la conducta espontánea, cómo es que responde las preguntas, está tímido, sentimos que está obligado, vino por su cuenta. Y eso no, como dije, también las expresiones, cómo es que mueve sus manos, se explaya, es un paciente que nos está ayudando con las respuestas o simplemente da respuestas concisas, ¿no? Luego vamos a ver lo que es el ánimo y afecto. En el ánimo vamos a ver cómo es que se siente ahorita el paciente, si el paciente está feliz, el paciente está sorprendido o está triste, ¿no? Mientras que afecto va a ser la expresión del ánimo. En esta parte vamos a evaluar y vamos a ver cuál es el estado emocional que está predominante. Mientras que también vamos a evaluar si es que el estado emocional que tiene nuestro paciente está en relación con lo que nos está contando. Porque si nos dice, no sé, que por ejemplo, falleció su perrito de la nada, pero el paciente se está riendo, es como que son datos y como red flags, por así decirlo, que tenemos que estar muy, muy atentos. Es algo que se tiene que relacionar y si no se relaciona es porque hay algo ahí que está fallando de alguna forma. En el lenguaje vamos a evaluar lo que es la fluidez, la velocidad y el vocabulario. Ver que si le hacemos una pregunta, la responde concreta y no se desvía tanto. Si es que nos empieza a hablar y hablar y hablar, pero no nos da una respuesta concisa, podríamos estar con una alteración del lenguaje. Ahora vamos a pasar a la parte de memoria. Aquí vamos a evaluar, mira, aquí hice una como línea de tiempo, donde esta línea va a significar el, el evento, ¿no? Un primer evento donde inició el trastorno. Si es que a partir de esta parte vemos que el paciente no recuerda lo que son eventos cercanos, nuevos conocimientos, vamos a estar ante un trastorno de la memoria anterógrada. Y si es que no recuerda nada antes de este evento, vamos a estar ante una alteración de la memoria retrógrada. Entonces, retrógrada es conocimientos antiguos y anterógrada, conocimientos nuevos y que se vienen y que se olvida. ¿Cómo vamos a evaluar la parte de memoria? Le vamos a decir a nuestro paciente que repita 3 veces cualquier palabra, ya sea, no sé, frutas, ¿no? Plátano, manzana, pera. Tiene que, bueno, y ya, le hacemos esas 3 palabras, seguimos hablando con nuestro paciente y en un punto, ya pasado algunos minutos, le decimos, oye, ¿me puedes volver a repetir las palabras que te dije? Y ya, bueno, nos tendría que decir si es que todo está bien, ¿no? Luego vamos a seguir con la parte de percepción. Es cómo el, cómo es que nuestro paciente se identifica ante su entorno. Aquí vamos a ver las partes de ilusiones y alucinaciones. Cuando hablamos de ilusiones, vamos a hablar de que
la persona recibe un estímulo, pero este estímulo va a ser mal interpretado. Por ejemplo, si yo siento que está lloviendo y siento las gotitas que me caen en la mano, pero yo digo, estas gotas me están ardiendo, estas gotas van a quemarme. Es como, es una ilusión. Siento el estímulo de que me están cayendo gotas, pero no es verdad que me estén quemando ni nada de eso. Mientras que las alucinaciones, no hay un estímulo de por medio. Es como la creación de algo de nuestro cerebro. Pueden haber las alucinaciones auditivas, que son las que predominan más en un paciente con esquizofrenia, de que de la nada yo estoy tranquilo, no escucho ningún ruido y de la nada siento que me hablan. Es como, es una alucinación. O también que yo estoy estudiando y veo que alguien me guía, que alguien me está viendo, que me están tocando, ¿no? La creación de mi cerebro. Aquí podemos preguntarle a nuestro paciente si es que escucha algún ruido extraño, si es que siente que le están hablando y así. En pensamiento es como el cómo nuestro paciente va a desarrollar sus ideas, cómo es que se siente en su entorno, qué es lo que piensa de los demás y qué es lo que piensa de sí mismo. En la conciencia de enfermedad, vamos a ver si es que esta es nula, parcial o completa. Nosotros sabemos de que si una persona con conciencia de enfermedad quiere ser ayudado, el tratamiento va a ser mucho más eficaz a comparación de una persona que dice que no tiene ninguna enfermedad, que ni siquiera quiere ir a terapia, ¿no? Así que también hay que ver esta parte para ver si, cómo es que podemos ayudar al paciente. Si es que el paciente tiene nula conciencia de enfermedad, puede empezar yendo a terapias, a psicoterapias, para que de esta forma entienda que algo está mal, ¿no? Y que permita ser ayudado por sí mismo y con el personal de salud. Ya, eso sería todo. El tema ha sido muy corto porque es como una introducción de lo que es psiquiatría, ¿no? Si tienen alguna duda, me la pueden decir o cualquier cosita, por favor. Igual les mandé el formulario de preguntas, así que ahorita voy a ver si es que hay alguna. No se vayan porque voy a mandar el post-test en un ratito. Me avisan si tienen alguna duda, pregunta, por favor. ¿Crees que puedas volver a explicar la parte del ánimo y de la expresión del ánimo? Sí, claro. Ya. Ánimo, y aquí está ánimo. Tenemos ánimo y el afecto. Ánimo va a ser como nuestro paciente viene y ahí, no sé, tiene diversas cosas en su mente como estímulos, ¿no? Y ese estímulo hace que nuestro paciente esté triste. Ya, es como los sentimientos básicos, por así decirlos, y afecto va a ser el cómo es que él va a expresar su ánimo. ¿Se me entiende? Es como si estoy triste, voy a tener estoy triste y afecto puede ser que esté un poco distraído, que no me pueda concentrar en algo, que mis actitudes sean diferentes a como han sido antes, porque no me siento yo bien. Yo, de esta forma, mi conducta se va a ver afectada por mi ánimo. Esto va a ser el afecto. ¿Entendió? Ánimo con un estímulo. Afecto, el cómo vamos a expresar este ánimo. ¿Sí? No sé Sí, quién sí, ya lo pregunta. entendí, gracias. Ya. Bueno, no hay ninguna pregunta en el formulario. Sí les llegó, ¿no? Sí, sí, llegó. Ya, bueno, no hay ninguna pregunta. ¿No hay más? ¿Tiene alguna ¿Podrías duda? repetir lo de la memoria retrógrada y anterógrada? ¿Eso? ¿Las diferencias? Sí. Porfa. Ya, en la memoria, a ver, la borro. En la memoria tenemos, por ejemplo, aquí esta línea va a ser, lo voy a poner ya, un evento. No sé, un ejemplo de evento, un evento traumático. Ay, aún no se borra. A ver. ¿Sí pueden ver? ¿Ya se actualizó?
Un ratito. Sí, en mi pantalla, ¿no? Sí. Ya está. Ya, esa línea negra va a ser un evento. Si es que no es, sí, bueno, ya en la entrevista le decimos a nuestro paciente, ¿y qué recuerdas antes de esto, no? Y el paciente nos dice que realmente no recuerda nada, recuerda por partes. Si no recuerda el pasado, experiencias pasadas, hay un fallo en lo que es retrógrada, antes, ¿ya? Así que antes del evento no hay una memoria buena. Estamos ante un fallo en la memoria retrógrada. Lo voy a poner aquí, retrógrada antes. Mientras que tenemos el evento. Sí recuerda lo que pasó antes, pero no está recordando experiencias nuevas. Estamos ante un fallo en la memoria anterograda. Voy a poner. Lo nuevo, las nuevas experiencias, no les está recordando. A ver, como mencioné, estas preguntas, o sea, lo de repetir 3 veces. Decimos plátano, pera, manzana. Le decimos, pasan los minutos y no está recordando. Es como hay algo que está fallando en la memoria anterograda. ¿Sí? Pamela, creo que tú hiciste la pregunta. ¿Se me entendió? Sí, Ok. sí, sí, sí entendí. Gracias. Ya. Ya, chicos, si no hay más preguntas, mando el post-test ahorita. Sí, normal. Me confirman si ya mando el post-test o si es que se animan a hacer otra pregunta. Avísenme, porfis. Pues, ya mando el post-test. Lo que diga la mayoría. Sí, creo. ¿Sí? Ya. Sí, normal. Ya lo mandé. Ay, disculpen. Lo mandé por Teams y ahorita lo mando por WhatsApp. Ya, chicos, les voy a dar 10 minutos para que respondan y ya luego de esto vamos a responderlas con ustedes. Juntos vamos a resolver el post-test, ¿ya? Ya está abierto, ya pueden responder. Chicos, recuerden que el post-test también es parte de la asistencia, así que no se olviden de llenarlo, porfa, porque voy a comparar tanto los que llenaron el pre con el post para ver si es que se quedaron hasta el final. Lo estaré cerrando a las 12:33, por si acaso.
Chicos, mientras van llegando, quisiera saber cuándo les han dicho que van a hacer sus clases. ¿Ya les han dicho van a rotar, van a ir al hospital, algo? ¿O aún nada? Sobre las rotaciones todavía no hay nada fijo. ¿Cómo? No escuché. No hay nada fijo todavía acerca de ¿No? rotaciones ni nada de eso. ¿Y les han dicho cuándo va a ser su clase de psiquiatría? Teoría, seminario. ¿Qué día les han dado? O tampoco saben su horario aún. Creo que es jueves, si no me equivoco. No estoy Jueves. seguro. No, es viernes. Ahí Viernes. está, viernes. Ya, perfecto. Ya, y tienen teoría el mismo día que su seminario y los pasitos, ¿no? Sí, los pasitos y la práctica son en la mañana y la teoría es después. Ya. ¿Y han tenido la primera teoría o aún nada? ¿O la van a tener eso el próximo viernes? Porque qué raro que primero les pongan su seminario. Se supone que debería ser al revés. Esto, al inicio van a ver que las teorías no tienen mucho que ver con el pasito. Así que, por ejemplo, estas asesorías que yo voy a estar dando va a ser una mezcla tanto del seminario como de la teoría, porque suelen sacar más las preguntas del mismo seminario. Si pueden, el delegado o la delegada del curso de psiquiatría, que le pregunten a la doctora encargada de dónde está sacando las preguntas, ¿no? Porque a veces no siguen de las lecturas que ponen, para que no haya problemas, porque en mi ciclo sí como que se quejaban mucho de eso. Y eso. También recalcarles que normal pueden hacerme preguntas de cualquier curso, o sea, si quieren algún consejo de cómo manejar el curso o no sé, cualquier cosa que se les venga a la mente, me pueden escribir con confianza, no se preocupen.
Ya, chicos, ya pasó 10 minutos. Voy a cerrar el post-test. Y ya vamos a responder las preguntas. Esto sí se ve en mi pantalla, ¿no? Sí se ve. Sí, sí se Sí, ve. sí, sí, ve. Ya, gracias. Ya vamos a iniciar con la primera, con la primera pregunta, que es, bueno, la evaluación de procedencia, condición laboral, nivel educativo, todo esto, ¿a qué va a corresponder? ¿Alguien quiere responder? A la afiliación. Sí, a la afiliación. Es como los datos del contexto en el que está nuestro paciente, ¿no? Como mencioné. Nombre, procedencia, de dónde viene, lugar de nacimiento, en qué está trabajando. Es la primera parte que siempre vemos en las historias clínicas de los hospitales. Sí se entiende, ¿no? Sí. Ya. Ya, en esta, que es un caso. Un adulto mayor que no puede recordar dónde deja sus objetos luego de haberlos utilizado. Olvida los datos recientes y pregunta constantemente sobre ellos. Esto nos va a hacer sospechar de una alteración de qué. Anterógrada, la memoria anterógrada. Claro, ¿por qué? Porque sale que olvida los datos recientes y no se acuerda dónde deja los objetos luego de utilizarlos. O sea, es una memoria que está fallando desde el presente, por así decirlo. Así que sí, es anterograda. Ya. En esta, ¿cuál de las siguientes frases corresponde a una alteración de la percepción? ¿Cuál, chicos? ¿Saben? He visto que han marcado, están entre dos respuestas la mayoría. Si no, díganme las dos respuestas que crean y las vemos. ¿Alguien? No. Yo creo que puede ser la de siento que mi sangre arde cuando pasa por mi cuello. Ya, esa es una que han marcado. ¿Cuál sería otra persona que haya marcado otra cosa? Yo marqué la de las palomas. Ya. Ya, la respuesta correcta es la de siento que mi sangre arde cuando pasa por mi cuello. Porque es como de alguna forma el estímulo, ¿no? La sangre está pasando. Esto sería la percepción que estaría dañada, se estaría dando una ilusión, porque el estímulo es la sangre pasando. Mientras que siente que las palomas son espías y las brujas los escucha, es más como una alteración del pensamiento, porque es de su entorno, ¿no? Siente que en un entorno en el que él está, hay palomas que, bueno, son espías y que las brujas los están escuchando. Es más, lo demás es como una alteración del pensamiento, mientras que el que dice, siento que mi sangre arde cuando pasa por mi cuello, es el estímulo. ¿Se entendió? Sí, sí está claro. Sí, sí, sí. Voy a poner estímulo. Ya. Ya, la siguiente es pedir a una persona que repita 3 palabras y luego de algunos minutos solicitar que las vuelva a nombrar. Esto va a ser parte de qué evaluación. Memoria. Memoria. Sí, memoria. Ya, y la última pregunta es, una paciente de 23 años ingresa a consulta refiriendo los extraterrestres pueden leer mis pensamientos y lo ponen en la radio. Como me ven bonita, me tienen envidia y lo hacen para reírse de mí. Estos hallazgos, ¿a qué alteraciones estarían afectando? ¿Qué alteración se ve acá? Pensamiento. Pensamiento. Ya. ¿Quién piensa otra? Por aquí también han estado entre las Yo puse respuestas. percepción. Ya, Yo también digo que es percepción. ya. Ya, aquí
la respuesta correcta es pensamiento, porque se dan cuenta, o sea, no, aquí no hay un estímulo y no está creando algo por su mente, simplemente cree que en su entorno, van a haber extraterrestres y que estos extraterrestres leen su pensamiento. Es como, ¿qué es lo que piensa esta paciente en sí? ¿Qué es lo que siente que los demás piensan de ella? De que le tienen envidia, ¿no? Es por esto que es pensamiento, porque no es que haya algún tipo de estímulo o que haya algún tipo de creación de esto. Y ya, eso sería. ¿No? ¿Se entendió esa parte o quieren que la vuelva a explicar? Tienen que recordar esto. Había un Sí. tipo de percepción que era uno con estímulo y otro sin estímulo. Por eso yo decía Alucinación. por eso yo pensaba Claro. que era percepción. Ajá. Sí, aquí está. Sí, eso voy a explicar. Alucinación, no hay estímulo, pero siente que a ver, ¿cómo digo? No hay estímulo, pero lo que pasa, siente que es para esa persona. Por ejemplo, si en este caso dijera que los extraterrestres le hablan, que la tocan, ahí sí sería percepción, porque siente que lo que están haciendo los extraterrestres la afectan a ella como algún tipo de sensación, ¿no? Mostrando como que si te tocan, pero no hay nadie, estás en una alucinación. Si te hablan, pero no hay nadie, es una alucinación. Pero si tú estás en una situación en la que te dice cómo es que tus ideas se desarrollan con un entorno, qué es lo que piensan de mí, qué es lo que los demás piensan entre ellos o qué es lo que los demás piensan de mí, va a ser pensamiento. ¿Se entiende? Es como percepción, lo que yo como persona estoy percibiendo, viendo mis sentidos, por así decirlo, ¿no? Mientras que pensamiento es algo externo, algo que yo veo, algo que algo, es más como mental, por así decirlo, ¿no? ¿Se entiende? Oh, me enredé. Sí, sí, gracias. Ahora sí, claro. Sí, Sí, chicos. sí. Ya. Ya, eso serían las preguntas del post-test y las respuestas. Ya sería todo, chicos. Voy a estar subiendo la grabación, voy a ver si hoy día o en estos días, y les voy a pasar el link, ¿sí? Gracias por estar aquí. Nos vemos el siguiente domingo. Cuídense. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. A ustedes, chicos.